Bien, chicos, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo último que había quedado pendiente respecto a rectas definidas en R2 era la ecuación normalizada de una recta, que se las nombramos, Nahuel también se las nombró en la práctica, haciendo referencia al cálculo de distancia, distancia de un punto a una recta, y les nombró la ecuación normalizada. Vamos a ver un poco ahora en qué consiste esta ecuación normalizada de una recta. Nosotros estuvimos viendo distintas ecuaciones de las que podíamos representar a una recta a partir de diferente información. Por ejemplo, si yo tengo un punto y un vector director, ¿qué ecuaciones podemos representar a través de esa información? ¿De qué forma la podemos expresar a la recta? ¿Qué me pueden decir? Vectorial, Bien, ecuación vectorial. ¿Cuál otra? paramétrica y La paramétrica y, se me cortó, no sé, la última que me dijiste. simétrica. Bien, y la simétrica. Perfecto. Después, las otras ecuaciones que vimos, las armábamos o las podíamos expresar a partir de un punto y un vector normal a la recta. ¿Cuáles eran esas rectas que podíamos expresar a partir de esa información? ¿Cuáles eran las ecuaciones? La implícita. Bien, la ecuación implícita o general de la recta, que bueno, justo la tienen acá en pantalla, ¿sí? Después de esta podíamos desprender la ecuación explícita o la ecuación punto pendiente y la ecuación segmentaria. ¿Se acuerdan un poco? Estuvieron practicando estos ejercicios que les quedaron para hacer, fueron viendo estas distintas ecuaciones que representan a una recta. Ahora bien, nosotros dijimos recién en el mini repaso que hicimos, que la ecuación implícita o general la podíamos expresar a partir del vector normal y un punto. Y que de la ecuación, a ver si puedo escribir acá, a partir de esta ecuación normal, esta ecuación general que estoy seleccionando, nosotros podíamos leer las componentes del vector normal que iban a ser el coeficiente A que acompaña a X y el coeficiente B que acompaña a Y, son las componentes del vector normal de esa recta. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Bien. Ahora, nosotros queremos expresar o dar la ecuación normalizada de una recta. Esta ecuación viene a ser una expresión de la recta en función al vector unitario normal a la misma. Nosotros la ecuación general la expresamos en función al vector normal, pero ahora nos dice en función al vector unitario normal. ¿Se acuerdan qué era el vector unitario? Cuando vimos vectores. Un vector, ¿cuántos vectores unitarios tenía asociado? ¿Y cómo calculábamos ese vector unitario? ¿Quién me puede decir? Dos, puede ser. Son dos, bien. ¿Y cómo lo calculábamos? Se olvidaron rápido de lo que... ¿Cómo, Julián? Con la fórmula del coseno, ¿no?
No, eso era para ángulos entre vectores. Nosotros teníamos, por ejemplo, este vector normal. De cada vector teníamos asociado dos vectores unitarios, que me dijeron recién. El vector unitario hace referencia a las componentes del vector dividido el módulo de ese vector, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no de esto? Concepto de vector unitario. Y decíamos que cada vector tiene dos vectores unitarios asociados. Uno en su sentido, en el sentido del vector, y el otro en el sentido opuesto. ¿Sí? ¿Y qué característica tenía este vector unitario? ¿Cuánto valía el módulo de este vector unitario? 1. 1, perfecto. ¿Sí? Entonces, repasando, cada vector, ¿sí? Cualquier vector que estaba definido, tanto en R2 como en R3, iba a tener dos vectores unitarios asociados. Uno en el mismo sentido y el otro en el sentido opuesto. Ese vector unitario, ¿cómo lo calculábamos? Las componentes del vector sobre el módulo de ese vector. Esto hacía, si tengo yo este vector n, que tiene como módulo 1, ¿sí? Representa la misma dirección de este vector, pero en módulo 1. ¿Sí? Por ejemplo, si este vector tiene módulo 5, yo puedo trabajar con el unitario que tiene como módulo 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora? ¿Refrescaron un poco la memoria? Bien. Esto, ¿para qué queremos el vector unitario normal? Para lo siguiente, porque ahora la ecuación normalizada nos dice que la expresemos en función a este vector unitario normal. Nosotros antes la estábamos expresando en función al vector normal que teníamos como información, ahora vamos a usar el unitario. Así que también nosotros cuando desarrollamos la ecuación general de la recta, partimos diciendo, bueno, yo tengo como información el vector normal y un punto dado. Tomo un punto cualquiera de esa recta y trazo de este punto, del punto P sub 0 a P, puedo encontrar otro vector que va a ser perpendicular al normal dado. Entonces, a partir del producto escalar entre esos dos vectores igualado a 0, ¿qué iba a comprobar yo con esta operación? Si el producto escalar entre estos dos vectores me daba 0, ¿qué condición estaba verificando? Que son normales. Bien, que estos vectores son perpendiculares, que forman 90 grados. Entonces, de esta forma, verificando la condición de perpendicularidad, yo desarrollaba la ecuación implícita de la recta. Ahora bien, decimos que la normalizada necesitamos expresarla en función al vector unitario. ¿Sí? Entonces, en lugar de usar el vector normal, vamos a estar utilizando el vector unitario que tiene estas componentes ahora. Si hacemos el producto, ¿sí?, de este vector unitario por este vector que va de P sub 0 a P, este vector, ¿cómo lo calculaba? Haciendo extremo menos origen, P menos P sub 0. Desarrollamos y llegamos a lo siguiente. Donde esta expresión, esto es muy similar al desarrollo que hicimos cuando llegamos a la ecuación general, donde toda esta expresión va a ser un número, va a ser un escalar, y decimos, bueno, lo vamos a llamar C.
de la misma forma que hicimos cuando desarrollamos la ecuación general. De esta forma, nosotros tenemos la ecuación normalizada de una recta. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá, chicos? Lo que hicimos fue expresar la condición de perpendicularidad, pero ahora con el vector unitario normal. ¿Sí? Que las componentes son las componentes del normal sobre el módulo de ese vector. ¿Me siguieron, chicos? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, me van preguntando. Entonces, de esta forma encontramos la ecuación normalizada de la recta. ¿Qué característica tiene esta ecuación normalizada? Fíjense, si nosotros analizamos un poco esta ecuación, podemos, si toda esta expresión la llamamos C, todos los términos comparten un factor común que es 1 sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Si sacamos este como factor común, ¿qué nos queda? ¿Qué expresión nos queda? A ver qué me pueden decir. La implícita. ¿Cuál? La implícita. Bien, la ecuación implícita. ¿Sí? Fíjense que este factor común, que lo vamos a llamar factor normalizador, si se lo aplicamos a la ecuación implícita, vamos a obtener la ecuación normalizada de la recta. ¿Sí? De la misma forma que lo desarrollamos recién a partir del vector unitario. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que la ecuación, habíamos llegado a la conclusión, esto se los dijo Nahuel en la práctica en la clase pasada, que a la ecuación general, ecuación implícita, le aplicamos el factor normalizador y obtenemos la ecuación normalizada de la recta. ¿Sí? ¿Dónde? El coeficiente en la ecuación normalizada, el coeficiente que acompaña a la variable x, sería este, pertenece a la componente del vector unitario normal ahora, y el coeficiente que acompaña a la variable y pertenece a la segunda componente del vector unitario normal. ¿Sí? En la implícita, el coeficiente que acompaña x y el que acompaña y son las componentes del vector normal. En la normalizada son las componentes del vector unitario normal. ¿Sí? De la misma forma. Entonces, si a la general le aplicábamos el factor normalizador, encontrábamos la ecuación normalizada de la recta. Pero había que tener una consideración con respecto al valor de C. Esta consideración nos indica que en la ecuación normalizada siempre este valor de C tiene que ser, o sea, todo este valor tiene que ser menor o igual a 0. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, dependiendo del valor de C, de la ecuación general, nosotros vamos a decir, bueno, si C es menor o igual que 0, entonces el factor normalizador lo vamos a usar con signo positivo. ¿Sí? Porque necesitamos que este término quede negativo. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Si este C es menor o igual a 0, el factor normalizador es positivo. Si es mayor a 0, vamos a usar el factor normalizador con signo negativo. ¿Por qué? Porque necesitamos que este término sea negativo. ¿Para qué? Para que este valor nos represente la distancia de la recta al origen de coordenadas. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero antes, quiero que me digan si me siguieron hasta acá, si se perdieron, vuelvo de nuevo.
¿Se entiende, chicos? Sí, profe, por ahora sí. Sí, bueno. Vuelvo, vamos a lo siguiente. Vamos a analizar ahora lo mismo, pero con las coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Al vector unitario, ¿sí? Unitario que tiene módulo 1, lo vamos a llevar a las coordenadas polares que se basan en identificar un punto o un vector a través de los ángulos, ¿sí? Este ángulo que es alfa, si nosotros conocemos este ángulo, podemos dar las coordenadas polares de este vector haciendo el coseno de alfa, que es la primer componente, que nos va a dar esta longitud, sería esta, y la segunda componente, que sería sería el seno de alfa, ¿sí? Estas son las coordenadas polares del vector unitario. ¿Por qué nos queda coseno de alfa y seno de alfa? Porque sabemos que esta longitud, ¿sí?, del vector es 1. Estamos ahora trabajando solamente con el vector unitario, ¿sí? Y si queremos representar el punto que tenemos como información, para representarlo a través de las coordenadas polares, lo mismo, pero ahora tenemos esta distancia que hay desde el centro de coordenada, la recta, como una variable d, porque no sabemos qué distancia hay. Entonces, las coordenadas de este punto van a ser d por el coseno de alfa, ¿sí? Y la segunda componente del punto va a ser d por el seno de alfa, ¿sí? Estamos expresando exactamente lo mismo que recién, pero ahora con las coordenadas polares. Vamos a ver, si nosotros de la misma forma multiplicamos el vector unitario, que es este, coseno de alfa, seno de alfa, por el punto, cualquier punto ubicado en la recta, menos este otro punto para definir este vector, como hicimos antes, y verificar las condiciones de perpendicularidad, nosotros operando esta multiplicación entre los dos vectores, llegamos, vamos operando, ¿no? Acá hacemos coseno de alfa, primero hacemos la resta del punto extremo menos el origen para que nos quede el vector, y después aplicamos la multiplicación y nos va a quedar coseno de alfa por x menos d coseno de alfa, y acá nos va a quedar más el seno por y menos d seno de alfa, ¿sí? Yo acá me adelanté un paso para hacer menos pasos, pero si ustedes van desarrollando paso a paso les va a quedar lo mismo. Si después aplicamos distributiva, y yo ya lo voy acomodando acá, nos va a quedar el coseno de alfa de x, más el seno de alfa y, más estos términos que quedan menos de coseno al cuadrado, porque nos queda coseno de alfa por coseno de alfa, me queda menos de coseno al cuadrado, más seno de alfa por menos de seno de alfa, me queda menos de seno al cuadrado de alfa. Bien, si nosotros vemos y observamos esta expresión, me queda menos de por el coseno de alfa al cuadrado, el coseno al cuadrado de alfa más seno de alfa. ¿Que esto cuánto nos da en trigonometría? ¿Cuánto nos da esto?
1 nos da. El seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado, el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, esta expresión, el coseno de alfa por x más el alfa por y menos de 0, esta vendría a ser una expresión de la recta, pero expresadas coordenadas polares, ¿sí? Donde fíjense que el coeficiente que acompaña a x y el coeficiente que acompaña a y son las coordenadas del vector unitario. Y el término independiente, que me queda menos d, ese menos d hace referencia al mismo c sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado que habíamos encontrado antes. Entonces, por esto, acá podemos ver y observar que este término independiente, nos agrupamos, decíamos, lo llamamos, podemos ver que siempre va a ser negativo. Si lo colocamos con las coordenadas polares, es negativo. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que nosotros sabemos que este valor de c en la ecuación normalizada siempre tiene que ser menor o igual a 0. ¿Y por qué me indica la distancia este valor de la ecuación normalizada? Este término independiente me indica la distancia de la recta al centro de coordenadas por esto, porque nosotros acá cuando lo trabajamos con las coordenadas polares, dijimos, bueno, la distancia de acá va a ser d, la definimos como d, para poder expresar el todo en las coordenadas polares. Por lo tanto, verificamos y validamos que este término es la distancia que hay de la recta al centro de coordenadas. ¿Sí? ¿Puede ser negativa una distancia? Porque yo estoy diciendo acá que es menos de este término va a ser negativo. Y yo le digo, representa la distancia. ¿Puede ser negativa? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Están ahí o se me fueron? Me pueden escribir por el chat, ¿no? Ahora lo puedo ver hoy, no sé qué pasó, que lo tengo abierto. Tiene que ser positiva. Bien, una distancia siempre es positiva, no puede ser negativa. Por lo tanto, lo que me representa la distancia, ¿sí? Sabemos que en la ecuación normalizada siempre va a ser negativo este valor, pero lo que me representa la distancia es el valor absoluto de ese valor, es d, sin importar el signo. Entonces lo que nosotros tomamos como distancia al eje de coordenados es el valor absoluto de este valor. ¿Sí? ¿Me siguieron, chicos? ¿Quieren que vuelva? Repetimos el proceso, no hay problema. Yo lo que quiero que entiendan, estas demostraciones no se las tienen que aprender ni nada por el estilo, solamente tienen que entender por qué decimos que este valor es la distancia. ¿Sí? Para que no se aprendan esto de memoria, decís, bueno, la ecuación normalizada de una recta, este valor me da la distancia de la recta al centro de coordenadas. Bueno, pero ¿por qué? Porque si lo representamos con las coordenadas polares, de acá a acá, tengo la distancia y demuestro que la ecuación normalizada con las coordenadas polares llego a esta conclusión. ¿Sí? Y D es esta distancia. Porque tiene la distancia recta al centro de coordenadas. También como por ejemplo, lo que decíamos acá, voy a volver un poquito para atrás, estas consideraciones que dijimos que había que tener en cuenta, pero no sabíamos por qué. Bueno, lo que vimos recién es para ver, bueno, por qué tiene que ser el término, este último término, me tiene que quedar siempre negativo. Bueno, por la razón y la demostración que vimos con las coordenadas polares de recién. ¿Se entiende, chicos? Avanzo.
Retrocedo. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bueno. No les puedo ver las caras para ver si están dormidos, asustados o no sé, entendiendo. Repasando entonces, los coeficientes que acompañan a X a Y, tanto en la ecuación normalizada según las coordenadas polares y la ecuación normalizada según las coordenadas cartesianas, los coeficientes son las coordenadas del vector unitario normal ahora. ¿Sí? En la ecuación implícita eran las coordenadas del vector normal, ahora es del vector unitario normal. Y el término independiente es el que nos va a dar la distancia de la recta al origen de coordenadas, obviamente tomando el valor absoluto. ¿Sí? Bien, de esto creo que tenían ejercicios para hacer. No hace falta que en los ejercicios desarrollen toda la ecuación, porque ya saben ustedes ahora que calculando el factor normalizador y multiplicando a la ecuación implícita ya llegan a la ecuación normalizada. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora cómo calculamos, que corro de nuevo esto, cómo calculamos la distancia de un punto, porque recién la ecuación normalizada nos daba la distancia de una recta al centro de coordenadas, sería al punto 0, 0. ¿Sí? Ahora nosotros queremos saber la distancia que hay de una recta a cualquier punto P. ¿Sí? Por ejemplo, esta recta R a cualquier punto P. XY, cualquier punto que esté ubicado en el plano, XY, ¿sí? En R2. Entonces, ¿cómo podemos hacer? O sea, nosotros sabemos que conocemos un punto que es el PO, ya les explico que son todos los otros que me quedaron ahí. Conocemos el punto PO, conocemos el vector normal, ¿sí? Porque estamos partiendo de la ecuación implícita. Entonces decimos, bueno, la menor distancia de la recta, este punto es esta, ¿sí? Esta distancia que forma, si queremos acá, 90 grados con la recta, esa es la menor, ¿sí? Por si yo trazo de este punto a este otro, no es la menor distancia, nos va a calcular una distancia, pero nos va a calcular la distancia de este punto P sub 0, perdón, a P. Yo quiero la menor distancia de la recta al punto, entonces va a ser esta, al punto A, que es donde esta recta, de esta línea de puntos que yo hice, forma 90 grados con la recta. ¿Sí? Conozco, dijimos recién, el vector normal. Conozco un punto y el vector normal. Conozco este punto, o sea, este puede ser cualquier punto, por eso le escribo como XY, al que quiero calcular la distancia. Entonces, yo conozco esto y esta distancia yo quiero ver. Ahora bien, vamos a ver qué podemos hacer con esta información que tenemos. Tenemos el valor del punto, el vector normal, y puedo usar un vector del punto, el punto 0, a cualquier punto, P. Este vector, dijimos recién, determina la distancia, sino que la menor de la que es la recta, esta que forma 90 grados con la recta. Bien. Lo único que tenemos que forma 90 grados con la recta es el vector normal. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, está escrito. Vamos a ver. Sí. ¿Se acuerdan de una proyección de un vector en la dirección de otro? Yo les explico, bueno, va a ser ¿sí? Bueno, nosotros acá es decir, bueno, este vector que conozco del punto P sub 0 a P, lo voy a llevar a la dirección, lo voy a proyectar a la dirección del vector normal. ¿Sí? Y yo lo proyecto, me va a quedar ¿sí? Que está mal. Y a la distancia que nosotros queremos encontrar.
fíjense que acá estamos con el logaritmo, cuando llego a la decimal, rápido, esta distancia es igual a esta. La distancia de, fíjense, la distancia de, que es el que hay desde el punto A. Entonces, esta longitud, sabemos que hace igual a, ¿sí? Acá, que estoy poniendo, esta. Estoy proyectando la proyección de este vector sobre la dirección de este otro. Acá me quedó, ya después quedó secundario, la dirección es la misma, pero como partimos de la ecuación implícita, es sobre el vector normal que tenemos como dato. Ahí ya después lo voy a decir. Entonces, es la proyección de este vector sobre la dirección del vector normal, que me da como resultado esta longitud. ¿Sí? Si desarrollamos mi proyección, la escalar va a dar con tres proyecciones, habíamos visto, la escalar y la vectorial. La escalar nos va a dar el módulo de este vector, del vector proyectante. La proyección vectorial nos daba las componentes del vector. Nosotros, como queremos más el módulo, usamos la proyección escalar, que se calculaba el producto escalar del vector que yo tengo por el vector que yo quiero proyectar sobre el módulo de ese vector que me marca la dirección sobre el que proyecto. De esta forma, si desarrollamos este producto, nos va a quedar, fíjense, de nuevo, ¿esto a qué les recuerda este producto? Este producto es parecido a lo que hacía cuando desarrollamos la ecuación implícita, pero en lugar de buscar un punto sobre la recta, ahora estamos buscando un punto en el plano, en cualquier parte. Pero nos termina quedando, fíjense, una misma expresión, donde ahora X e Y son las componentes de este punto cualquiera. Nosotros cuando queríamos encontrar la ecuación implícita, cuando estamos en presencia de la ecuación implícita, X e Y es un punto que pertenece a la recta. Por ejemplo, este. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos esta ecuación que encontramos acá, ¿qué me pueden decir, según lo que vimos recién, a qué es igual a esta expresión? La normalizada. Bien, fíjense que nos queda, si sacamos factor común de la raíz cuadrada al cuadrado más b al cuadrado, sería el factor normalizador. Y no es más que el producto de ese factor normalizador por una ecuación implícita. ¿Sí? Entonces, por eso podemos decir que en la ecuación normalizada de la recta, estos puntos, si valorizamos estos puntos X e Y, estas componentes, por el punto a la que nosotros queremos calcular esa distancia, vamos a poder encontrar la distancia a cualquier punto, porque fíjense en que el cálculo de la distancia nos termina dando la misma ecuación normalizada. ¿Sí? Pero ahora, las componentes, las variables X e Y, nos representa cualquier punto en el espacio. El módulo, al reemplazar estos valores por un punto cualquiera, el valor absoluto, perdón, de este cálculo nos va a dar la distancia esta, ¿sí? De la recta a ese punto. ¿Ustedes estuvieron haciendo ejercicios con esto? ¿Quieren que repasemos el ejercicio y hagamos otro? ¿O ya los hicieron? Yo, profe, cuando llegué a un ejercicio así no lo supe hacer. Bueno, entonces vamos a hacer uno. A ver. Quiero ver si tengo otro acá. No. A ver, si yo les digo, se los voy a escribir en el chat a la ecuación.
A ver si tengo alguno acá. Por ejemplo, este. Bueno, se lo voy a escribir en la pantalla así, porque tiene una raíz. Busquen, mientras tanto busquen una hojita, un papel, un lápiz. Así lo resolvemos ahora. Bien, yo acá les voy a copiar una ecuación x ven que no me anda el teclado. Ahí. Ahí les vuelvo a compartir, porque si no, no me deja escribir. A ver. Ahí está. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Ahora sí, profe. Bien, gracias. ¿Qué pasó? Que se puso todo negro. Ahí está. Bueno, esta ecuación. Primero, antes que nada, lo primero que les pregunto es, ¿esta ecuación está normalizada o no está normalizada? ¿Qué tendríamos que corroborar? Yo les dije que la ecuación normalizada, los coeficientes que acompañan a x y a y, son las componentes de qué vector. Normal. Normal unitario. El vector unitario normal sería, ¿sí? Si estoy hablando de la normalizada. Entonces, si esas componentes, el módulo de ese vector me da 1, puede que esta sea la normalizada. Lo otro que tengo que verificar es que este término, dijimos que para que esté normalizada tenía que ser negativo, según lo que habíamos demostrado antes. Entonces, en este caso, no estaría normalizada. ¿Sí? Primero porque las componentes del vector, ¿cuáles serían las componentes del vector normal? 1 y menos 1. 1 y menos 1. ¿El módulo me da 1 de ese vector? No. Bien, entonces sabemos que no es un unitario, entonces listo, descartamos que esta ecuación ya esté normalizada. ¿Sí? Esta ecuación es la ecuación implícita, como la tenemos acá. Bien, para normalizar esta ecuación, yo lo voy a llevar a esto que vimos antes, acá,
Para normalizar esta ecuación, para hacerlo de una forma rápida y no desarrollar todo lo que hicimos antes, dijimos, bueno, conocemos cuál es el factor normalizador, lo calculamos para normalizar la recta, dependiendo del valor de C. Si esto era menor o igual de 0, el factor normalizador iba positivo. Si esto era mayor que 0, el factor normalizador es negativo. Entonces ahora, ¿el factor normalizador es positivo o negativo? Negativo. Bien, negativo porque tengo que C es mayor que 0, ¿sí? Tengo mayor que 0. Bueno, lo primero que hay que hacer entonces es calcular el factor normalizador. ¿Cuánto les da? A ver, antes de calcular el factor normalizador, yo tengo que conocer cuáles son las componentes de mi vector normal, que me las dijeron antes. Los voy a ir escribiendo acá. Ustedes me dijeron que el vector normal era 1 menos 1. Bien. Tengo el vector normal. Ahora, calcular el factor normal, que ustedes me dijeron C es mayor que 0, vamos a usar el factor normal. Estas A cuadrado y B, que quedó mal, es algo cuadrado. Son los valores A y B, son las componentes del vector normal. Entonces acá me quedaría 1 al cuadrado. Yo pongo 1 directamente, más menos 1 al cuadrado, que también me va a dar 1. Entonces esto me da, ¿está bien? El factor. Sí. ¿Qué tenemos que hacer con este factor normalizador? Multiplicar a la ecuación implícita que tenemos. ¿Sí? ¿Cuánto les queda la ecuación implícita? Si la multiplico por el factor normalizador. Lo vamos a escribir acá. Me van diciendo ustedes cuánto les queda. Si lo van haciendo. Acá. Uno sobre 2. Bien. Oh, me queda negro. Ahí está. ¿Cuánto? Más 1 sobre 2. Bien. Cristian, ahí lo acabo de aceptar. Ahí me apareció el cartelito. Lo acabo de aceptar a Lucas. Bien. Y después acá, ¿cuánto les queda? Menos 5. Menos 5. Julián, ¿sos vos el que me hablas? Sí, profe. Bárbaro. Pueden activar el micrófono los demás también, ¿no? Y contestar. Pobre Julián, parece que una clase particular. Bien. Entonces, esta ecuación, ahora sí, es la ecuación normalizada de la recta. Ustedes tienen las componentes menos 1 raíz de 2 y 1 raíz de 2, ahora son las componentes. ¿Cuáles? Las componentes ¿de qué vector? Unitario normal. En el módulo, como el término C, fíjense en que es negativo, vemos que tenía que quedar. Les pregunto, ¿qué significa este 5? Perfecto. Este 5, en la ecuación normalizada, representa la distancia de la recta al origen de coordenadas. Según lo que siempre, como demostrábamos. Ahora bien, a lo último que estábamos viendo. Ustedes calcularon la ecuación normalizada, que dijimos, bueno, para calcular la distancia de esta recta a cualquier punto, habíamos llegado a la misma expresión de la ecuación que son las
quiero calcular la distancia al punto, a ver, quiero calcular al punto 1, que esto, no, 1, 1 no, lo voy a ver así, punto 2, 1, ahí, al punto 2, 1. Ustedes, que estas variables aquí son el punto al que yo quería que demostramos acá. Entonces, ¿qué les parece que se puede hacer? Si yo reemplazo acá, ¿sí? Estoy reemplazando en los valores de este punto, x e y, el valor absoluto de expresión, que hacen que esto no esté igualado a 0 porque es la distancia. Esto me va a dar igual, no a 0, sino la distancia. ¿Sí? Si yo uso la ecuación normalizada para calcular distancia. Entonces, ¿cuánto les da esto? A ver. Si calculan y me dicen. Yo no lo tengo calculado, así que me dicen ustedes y lo verificamos entre todos. ¿Hicieron? Les doy un ratito que calculen. Lucas, no te hagas drama, yo cada vez que te conectás ahí me salta para aceptarte, así que no te hagas drama y también la clase va a quedar grabada por cualquier cosa. ¿5,7? Ahí Rocío, Julián, dice que les da menos 5,7, ¿puede ser? ¿Los demás lo hicieron? Sí, me dio profe, eso. da igual. Bien, perfecto. Entonces, la distancia de esa recta al punto 2, 1, ¿cuánto es? Menos 5,7. ¿La distancia es menos 5,7? 5,7. Bien, perfecto. Fíjense en que acá, para calcular distancia, ponemos valor absoluto. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo podemos encontrar la distancia de la recta a cualquier punto? A través de su recta normalizada, porque demostramos que esta distancia que nosotros queríamos buscar, que lo demostramos a través de proyección, que si aplicamos esto vamos a llegar a lo mismo. Fíjense en que es igual a la ecuación normalizada que nosotros estábamos buscando, que buscamos antes, perdón. ¿Qué pasa si este punto, la distancia, yo les tiraba un punto cualquiera, por ejemplo 1, 1, y la distancia nos daba 0? ¿Qué significa si la distancia nos da 0? ¿Qué pasa por ese punto? ¿Qué cosa pasa por ese punto? La recta. Bien, perfecto. Si yo les digo, les tiro un punto, acá voy a volver a XY, por las dudas.
si yo les tiro un punto, por ejemplo, que está situado sobre la recta, esa distancia les va a dar 0. Quiere decir que ese punto está sobre la recta, que la recta contiene ese punto. Entonces me va a dar 0. ¿Sí? Pero si nos da una distancia, ya nos quiere decir que no lo contiene la recta el punto. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, este tema de distancia? Yo puedo calcular la menor distancia de la recta a cualquier punto, de esta forma. ¿Sí? Y fíjense en que si lo reemplazamos a esto por el 0, 0, que es el punto de coordenadas, se nos anulan estos términos y nos termina quedando esto, que es lo que decíamos antes, que era la distancia de la recta al centro de coordenadas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Esto es lo último de rectas en R2. Ahora pasamos a rectas definidas en R3, pero pregunto por las dudas si quedó alguna duda. No, profe, se entendió. ¿Vos por las dudas podés subir eso al Classroom? ¿Esto? Sí, ese documento. Ya está cargado. Yo se los cargué antes de la clase. Todo este documento completo ya está cargado. Lo que no tienen es este ejemplo que hicimos recién. Por eso yo les pedí que lo vayan haciendo. Lo fueron haciendo recién a este ejemplo. Pero todo lo que vimos recién está actual el PDF que tenían. Anterior se los reemplacé por este que está completo. ¿Sí? Bueno. Voy a cambiar, si no hay más dudas, vamos a ver un poco. Hoy vamos a tener que cortar 8 menos 20, más o menos, no vamos a poder seguir porque me sacan la cuenta. Pero tenemos tiempo todavía para ver un poco de lo que es rectas en R3 y después puedan también trabajar con Nahuel la clase que viene. A ver qué compartimos. Bien. Bueno, ahora que empezamos a trabajar